Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este tu espacio, tu propia voz. Y bueno, hoy tengo un tema que déjame y te cuento que va a estar maravilloso, así que no te lo puedes perder. Y vamos a hablar hoy de la importancia de la libertad del pensamiento en el proceso conciencial. Déjame y te digo una cosa, que sin contar a la naturaleza como tal, que esta no es creada por el hombre, el pensamiento lo ha estructurado absolutamente todo. Incluso la estructura del pequeño yo o lo que llamamos ego. El pensamiento es el responsable. Ahora, es muy claro que debemos de tener en cuenta que el pensamiento nace y radica en la memoria. Y de ahí la memoria nace de los conocimientos y no podríamos hacer sin ellos absolutamente nada. Por eso es muy importante tocar estos temas y para esto me acompaña, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Un profesional y él es Mariano Menéndez. Te comento un poco de él. Él es escritor de 13 libros enfocados al autoconocimiento y conciencia, coach y conferencista internacional, director y fundador de la escuela online Educación de la Nueva Era. Siempre un placer, Mariano, el poder escuchar tu sentir y tu sabiduría. Bienvenido. ¿Qué tal, Lauri? Es un placer para mí estar en tu programa una vez más. Gracias por organizar esto, por abrir tu casa virtual y por invitarme una vez más. Y estoy muy agradecido y le mando un saludo muy grande a toda tu audiencia de México y del mundo a todos los que lleguen este video y que los vean desde otro presente. Les mando un gran abrazo. Ay, sí, gracias Mariano, gracias en verdad por tu tiempo. El pensamiento, Mariano, qué importante es el tema del pensamiento y más en estos procesos de evolución conciencial. ¿Me podrías comentar un poco cuál es tu opinión referente a este tema? Bueno, un tema muy importante y te agradezco, Lau, que lo pongas arriba de la mesa y que lo traigas a esta mesa virtual, porque es fundamental y yo creo que en una humanidad, la humanidad en la que estamos gestando, ¿no? En la que estamos en transición, la humanidad, en una humanidad amorosa, en una humanidad de unidad se va a cuidar mucho más el pensamiento y vamos a cuidar mucho más los pensamientos. Vos fíjate que en la humanidad de conciencia egoica no hay tanto cuidado con el pensamiento, no nos enseñaron eso, no, bueno, obviamente no nos enseñaron desde el sistema educativo que, bueno, muchísimas cosas faltan en ese sistema, pero tampoco, fíjate que ni los padres, ni las familias, ni en crianzas, o sea, las personas que nos crían, sean padres o sean tíos, lo que sea, las primeras personas con las cuales tenemos contacto, no nos enseñan nada acerca del pensamiento ni a cuidar los pensamientos, ¿no? Y ya que mencioné el tema del sistema educativo, fíjate que en el sistema educativo se pueden introducir conocimientos y está montado en esto de introducir conocimientos en el alumno, pero no en que cuide sus pensamientos. No se sabe muchas veces qué es lo que pasa por la cabeza del alumno y no hay ningún tipo de cuidado. Y ha pasado varias veces que ese alumno quizás ha sacado un arma y ha matado a 28 compañeritos y porque nadie sabe qué es lo que tiene adentro de la cabeza. Se fijan como en enseñar, no sea, introducir sí, materias, introducir información, pero nada en relación al cuidado del pensamiento. Y como dije, en la humanidad de conciencia egoica, 100% de ignorancia en relación al pensamiento y a los procesos psíquicos, ¿no? Porque es un mundo de apariencias. Entonces, en un mundo de apariencias no se ven los pensamientos, no importa qué se piensa, es como que lo más importante es, no sé, el cuerpo, la fachada, la apariencia y lo que se tiene, ¿no? Lo que se tiene, lo que se consigue, lo que se logra, pero no se le da importancia, casi nadie le da importancia a lo que la persona tiene dentro de su cabeza, qué es lo que está pensando, cómo piensa, cómo son sus procesos. Entonces, en una humanidad más avanzada conciencialmente, se va a hacer muchísimo hincapié en el cuidado de los pensamientos. Pero es importante que empecemos desde ahora, que
esta humanidad la estamos creando nosotros. No es que va a llegar, no es que van a bajar unos extraterrestres y nos van a decir, bueno, esta es su nueva humanidad, chicos. No, no, ni tampoco van los gobernantes o los políticos van a decir, bueno, ahora estamos en la nueva humanidad. No, la estamos generando nosotros. Entonces es muy importante que empecemos a pensar desde ahora en la importancia de los pensamientos, en la importancia del pensamiento en el proceso de avance conciencial, y por eso te agradezco, porque traes este tema tan importante, ya que en el avance conciencial lo es todo, ¿no? En la transformación de nuestra conciencia, el pensamiento es una pieza fundamental, porque nuestro pensamiento, claro, no es la transformación de nuestro pensamiento no es externa, o sea, nada de afuera, nada del mundo de la materia transforma nuestra conciencia. Nos permiten adentrarnos en la práctica de ver las cosas de otra manera, nuestros pensamientos, de una manera diferente a la que propone nuestra mente egoica, ¿no? El pensamiento genera actitudes, el pensamiento genera hábitos, el pensamiento genera estilos de vida, el pensamiento genera estados de ánimo, el pensamiento configura el sentir, configura la personalidad, Lau. Entonces, estamos acostumbrados a pensar que sentir va por un lado y pensar por otro, y no es así. Son procesos que están relacionados, íntimamente relacionados. Lo que sucede en una mentalidad dual es que se piensa que, bueno, por un lado se siente, por un lado se siente y está el corazón, por otro lado está el pensamiento y está la mente. Hay que integrar todo eso. Está todo junto, en realidad. El ser es uno, no es que está separado. Los sentimientos se configuran en base a pensamientos. Entonces, el pensamiento lo debemos cuidar y debemos procurar qué información ingresamos para alimentar nuestros pensamientos, algo que no mucha gente hace, como dije, no estamos acostumbrados, no estamos educados para eso, pero sí sé de muchas personas, muchísimos corazones que están vibrando en nueva conciencia, en conciencia de unidad y en conciencia amorosa, que ya están cuidando lo que piensan, que ya están cuidando la información que ingresan, que no están a la deriva de los medios de comunicación de masas, por ejemplo, que introducen pensamientos negativos y pensamientos de miedo. El pensamiento es un indicador del avance en el proceso conciencial, Lau. No hay un proceso conciencial mejor que otro, cada cual está en donde corresponde que esté, todos son igualmente divinos, todos están donde corresponde, en el lugar que tienen que estar, ni más ni menos. Pero los pensamientos nos permiten saber qué hay en nuestra conciencia. Es el reflejo de lo que hay en nuestra conciencia, o sea, lo sabemos siempre a través de nuestro pensamiento, lo que tenemos internamente en nuestra conciencia. Por eso, y además, lo que se ve en la realidad, lo que nosotros vemos en la realidad, muchas veces se dice, la vida es nuestra maestra, la realidad es nuestra maestra. Sí, sí, pero esa realidad se configura en base a nuestros pensamientos, con lo cual nuestra realidad también nos está diciendo qué es lo que tenemos en nuestra mente. Y por último, los pensamientos nos permiten elegir cómo vamos a vivir las experiencias, cómo vamos a interpretarlas y por lo tanto, cómo vamos a crear nuestra realidad. Así que, Lau, como para comenzar, quería un poco resaltar, creo que quedó resaltado, la importancia La del importancia. pensamiento. Totalmente, totalmente, Mariano. Y como tú bien lo acabas de comentar, tenemos que tener muy en claro que, bueno, es gracias al pensamiento que se han creado los avances tecnológicos, los avances que tenemos en comunicación, en transportación, el mundo de los negocios. Es a través totalmente del pensamiento. Ha construido infraestructuras en todas las ciudades del mundo. Esta Uh -huh. misma conversación, el escribir un libro, una carta, es ahí en donde se emplea el pensamiento. El pensamiento, ahora sí que todos los seres humanos lo poseemos, y no importa que leas un libro diario, a que simplemente no sepas leer ni escribir, ese siempre está ahí. El detalle aquí, Mariano, es cómo manejamos nosotros o cómo nos conducimos a través del pensamiento. ¿Cuál es la importancia que nosotros le damos o cómo lo canalizamos? Que esto no lo acabas de comentar y lo manejas como una opinión, pero también nos genera grandes preguntas internas. ¿Realmente qué es en lo que yo estoy pensando? Y si realmente lo que estoy pensando
es mío o es de factores externos, que muchas veces, Mariano, ni siquiera son nuestros propios pensamientos lo que nosotros accionamos para reflejar nuestra realidad. Sí, sí. Qué interesante lo que mencionas. Y primeramente mencionarte que hay una buena noticia, es que todos tenemos libre albedrío. Todos tenemos libertad de pensar en lo que queramos. Yo ahora puedo elegir qué pensar, tú también puedes elegir qué pensar, y todos aquellos que nos están escuchando pueden elegir bien qué pensar. Y eso es maravilloso, porque eso es lo que permite salvar una vida. Miles de personas se han salvado, que hayan tenido pensamientos de suicidio y de repente se salvaron con su libre albedrío, porque dijeron, no, ¿qué estoy haciendo? Salir de una depresión, tomar decisiones, decir, este trabajo sí, este trabajo no, esta pareja sí, esta pareja no, tengo pareja, no tengo pareja, este, esta universidad sí, esta universidad no, este libro sí, este libro no. Eso es maravilloso, porque eso es la libertad de pensamiento, es nuestra capacidad sagrada, es sagrada. Pero dijiste algo pero muy interesante también. A veces nos damos cuenta que ese libre albedrío, hay una gran parte de pensamientos que son incorporados, ¿no? Claro, muchas veces, como tú dijiste, se dice como que no son nuestros. Eh, yo considero que, bueno, todo lo que el ser experimenta, desde el momento en que la persona incorpora esos pensamientos, se dice, claro, que no son nuestros en el sentido de que, claro, hay una mente subconsciente y nosotros en la infancia, obviamente, un niño tiene esa mente subconsciente que todavía no está la mente consciente desarrollada, la que dice, la que tiene un discernimiento, ¿no? Entonces, todo lo que se ingresa va como por un tubo hacia la mente subconsciente, ¿no? Y luego aparte todo eso aflora, luego eso crece. Entonces, y luego eso tiene mucho que ver con lo que esa persona va a estudiar, es un modelo mental, lo que va a creer, lo que no va a creer, tal fanatismo, tal cultura, apegos a la cultura, todo está ingresado ahí. Entonces, claro, esos son los que se llaman los que no son nuestros, son como absorbidos desde la afuera. Y eh, eso produce una cierta, a veces una cierta contaminación, ¿no? El pensamiento está como contaminado muchas veces por todo eso que adquirimos. A ver, el mundo real, el mundo donde reina el amor verdadero y la plenitud, ese mundo nos lo ofrece nuestra propia percepción. Es en nuestra forma de ver el mundo que existe ese mundo de plenitud. O sea, es un mundo perceptivo, es un mundo perceptual. Y la percepción está basada en el pensamiento. La percepción se conforma con el pensamiento, que a su vez generará un sentir, ¿no? Entonces, fíjate cómo una persona puede ser configurada con esos pensamientos que ingresan a su mente subconsciente, que se configura la propia percepción, o sea, cómo puede ser influenciada, o sea, la importancia de los pensamientos. Configuran percepciones, o sea, configuran nuestro mundo. Por eso es tan importante, ya de adultos, ¿no? Trabajar en descontaminar, desintoxicar el pensamiento, sin echar culpas, sin mencionar que el mundo es el culpable por insertarnos pensamientos falsos. Nuestro trabajo es el de descontaminarnos y desintoxicarnos de pensamientos de miedo, que son los que están a la orden del día, ¿no? Y que están flotando en el mundo en base a ideas falsas y que son adquiridas. Y obviamente, cuando se adquieren, uno quizás no toma conciencia que se insertan en la mente subconsciente en la primera edad, ¿no? En la primera etapa de la vida.
Quizás luego toma conciencia mucho más adelante, pero nunca es tarde. Es importante mencionar esto porque muchas personas están esperando que el mundo cambie, que la afuera cambie. Y lo primero que hay que modificar para que ese mundo perceptivo se llene de amor son nuestros pensamientos. O sea, no hay un mundo aparte del mundo de nuestros pensamientos. De hecho, cuando ingresamos al mundo real, el mundo de la materia sigue igual, continúa igual. La materia no cambia. Lo que cambia es nuestra percepción. Es decir, el mundo sigue siendo el mundo. Tal cual como antes de que nosotros ingresemos a ese mundo real de amor, cuando dejamos de lado el miedo, algo que lleva bastante trabajo, ¿no? Pero quizás las personas con las cuales nos relacionamos siguen siendo las mismas, quizás el trabajo que tenemos sigue siendo el mismo, el mundo material sigue, pero lo que cambia es nuestra percepción. Lo que cambia es nuestra frecuencia vibracional amorosa. Se produce un salto cuántico. La persona empieza a vibrar con pensamientos mucho más altos en frecuencia y eso es lo que son los pensamientos amorosos. Y no se trata de pedirle al mundo que nos muestre amor. Se trata de que con los propios pensamientos modificar la propia percepción. Sentir la energía de pensamientos amorosos, Lau, de pensamientos de bien común, para que en nuestro modelo mental no haya falsedad ni haya distorsiones, ¿no? Claro. Y esto que comentas es muy interesante, Mariano, porque en este momento que tú decías de hacer una revisión, ¿no? O sea, realmente hay una edad y yo creo que la edad perfecta en la cual estas manifestaciones vienen más, que bueno, ya ahora ya no es una regla, pero sí se presenta mucho entre los 30 y los 45 años, cuando viene realmente a partir de que ya vivimos ciertas experiencias y ya adquirimos cierto conocimiento de la vida, ¿sí? Y llega este momento de poder replantearnos esto. Ahora ya también hay personas cada vez más jóvenes que están muy interesados en este tipo de temas y en esta apertura. Entonces lo importante que es el entender, el primero el proceso, ¿sí? Pienso porque tengo una memoria, en dicha memoria se almacenan células neuronales ahí en el cerebro y de esta nace a través del conocimiento. La raíz es el conocimiento. Uh-huh. El conocimiento, Mariano, tiene que ser diversificado. Yo creo Uh-huh. que es para poder hablar de una libertad de pensamiento, no sé cuál sea tu opinión, pero para poder hablar de un conocimiento tenemos que abrirnos Uh-huh. realmente para poder también de una u otra forma, el poder también cambiar nuestros pensamientos y que estos a la vez se vayan dando de una manera natural y no forzada. ¿Cuántas veces, Mariano, hemos visto muchos programas de impacto, perdón, en el crecimiento personal, en donde solamente con repeticiones pensamos que ya nuestra forma de pensar va a cambiar cuando no atacamos realmente el conocimiento que puede ser una base importante? ¿Tú qué opinas? Comparto total y plenamente porque, sobre todo, claro, lo que mencionaste al principio, el tema del conocimiento, ¿no? Muchas veces yo recomiendo cuando hago sesiones de coaching a los alumnos que lean libros, por ejemplo, quizás un libro por semana, de, de un tema que si ingresan a la librería, cuando se ingresaba a las librerías, ¿no? Porque bueno, ahora es todo muy digital, pero que nunca hubiesen pensado leer, que vayan para el lugar de la librería al rubro, ¿no? Que, que no hubiesen ido, ¿no? Que nunca hubiesen ido. Por ejemplo, no sé, alguien que nunca haya leído un libro, una novela de suspenso, por ejemplo, bueno, que se compre una novela de suspenso. O bueno, más arriesgado también, no sé, un libro sobre técnicas y tácticas de golf, ¿no? Vaya y se compre el libro, técnicas y tácticas, que nunca en la vida, eh, libros de cocina, para los hombres sobre todo, que estamos muy flojos en ese aspecto, libros de cocina, bueno, y
claro, después venía, yo me acuerdo que quizás hubo alumnos que tenían una vez por mes y capaz se compraban 4 libros de diferentes cosas, ¿no? Que nunca hubiesen pensado, ¿no? Y claro, estaban maravillados, maravillados porque, wow, no sabía que existía esto. Claro, porque nuestra zona de confort nos lleva a, bueno, no sé, novelas de amor. Bueno, porque mi mamá, mi papá, no sé, mis hermanos leían novelas de amor. Bueno, está ahí la zona de confort, ¿no? O el vecino, no sé, o alguien de la escuela que nos dijeron que no sé, que teníamos que leer novelas de amor. Bueno, entonces la persona se compró una novela de amor al principio, no sé, en la infancia, y empezó con esa categoría, ¿no? Y después sigue. Entonces ahí la zona de confort le tira para eso, para ese lado. Entonces ya cuando entra a la librería ya va directamente para eso. O cuando está en la librería Kindle, ¿no? de Amazon, va enseguida a las novelas de amor para ir. Y entonces, claro, la persona adquiere mucha información, sí, pero no está aprendiendo nada. No aprende nada, no aprende nada. Se puede leer 40 novelas más, pero no está aprendiendo nada. No está aprendiendo nada, porque está simplemente incorporando más información al mismo esquema mental que está ahí en su mente, donde está, son como programas, novela de amor, pum, y está depositando en ese cubículo. Sí, pero hay 28.000, por así decirlo, pero son muchos. Pero pongámosle en lo que es categorías de libros, 50 cubículos que están vacíos y que no están llenos. Entonces, cuando la persona, de repente, que durante 20 años leyó novelas de amor y de repente se compra el libro, no sé, El Señor de los Anillos, por ejemplo, por así decirlo, y claro, le parte la cabeza en 28 pedazos, porque es información que no tenía, ¿no? Entonces, incluso según la neuroplasticidad, eso despierta partes en el cerebro que estaban dormidas, inclusive, ¿no? Y, y entonces eso logra ya un cambio de pensamiento. Y eso tiene mucho que ver con lo que tú mencionabas, con el conocimiento diverso. Tendría que ser como una gimnasia o un ejercicio práctico muy interesante para eh, ir enriqueciendo nuestro pensamiento en lecturas variadas o interés en temas diversos, porque no nos damos cuenta, pero vamos incorporando palabras, vamos incorporando formas de pensar, vamos incorporando información nueva. Entonces eso enriquece el pensamiento y además lo que hace también, con lo que había mencionado en esta misma charla un poco más temprano, el tema de lo que ingresa en el subconsciente. Va pisando toda esa información y se va incorporando información nueva, ¿no? Información variada. Pero no va a pasar nada, porque mucha gente tiene miedo, no, pero se va a borrar la anterior, no va a pasar nada, se va a ir hilvanando todo, se va a ir hilvanando todo en la mente, ¿no? Quédense tranquilos, no se va a borrar nada, la mente es, sí, tiene mecanismos de defensa para tratar de, incluso la mente interpreta con lo que está en el subconsciente también. Por más que la persona nunca leyó una novela de suspenso, pero después va a leer una novela de suspenso, primeramente la mente lo va a interpretar con lo que tiene anteriormente, ¿no? Con lo que tiene grabado, porque ahí ya está el esquema mental. Entonces, y esto es un ejercicio muy, muy importante para diversificar el pensamiento, que ingresen nuevas ideas, que ingresen nueva información y que el pensamiento se haga más rico y que tengamos más cosas para hablar y que se vaya enriqueciendo, ¿no? Y además es un ejercicio para hacernos cargo también de nuestros pensamientos, para trabajarlos, para cuidarlos, porque muchas personas también están enfocadas en los pensamientos que les proyectan otros, ¿no? Y, y alertas, muy alertas de que esos pensamientos no les hagan daño, ¿no? Y no hay que preocuparse mucho por los pensamientos de los demás. Hay que preocuparse por nosotros mismos, conectarnos con nuestro ser, primeramente. Y además, saber que nada puede hacernos daño, porque hay mucho temor al daño ajeno. Pero lo que no sabemos es que todo daño es interno. Todo lo que vivimos y experimentamos es interno. Lo único real en el universo es nuestra existencia, Lau.
Y por otro lado, también en el incremento conciencial muchas veces se busca el cambio de entornos, el cambio forzado, pero el cambio de entornos se da una vez que modificamos los pensamientos. No existe el hecho de, no sé, con los pensamientos falsos de miedo y ir a un grupo de personas que vibran en amor, porque ese grupo expulsa el miedo naturalmente, no discriminatoriamente o con violencia, de manera natural. El amor no conoce al miedo, Lau. El amor no conoce al miedo. El cambio primero debería ser naturalmente, naturalmente. Lograr un cambio de percepción del mundo y luego se darán los cambios perceptivos visibles, que puede ser un cambio de entorno, un cambio de trabajo, un cambio de pareja, un cambio de país, un cambio de amigos, un cambio de conocidos y un cambio de acciones que realizamos. Pero todo eso gracias al libre albedrío y al cambio de pensamientos que se puede hacer de muchas maneras. Una manera es esa que mencioné al principio de variar la información que ingresamos, ¿no? Exacto, y fíjate la importancia que acabas de comentar en todos estos procesos que tú decías como un gimnasio, ¿no? O sea, estar llenándonos de información diferente a esa que no pensamos. Pero en el sentir es exactamente lo mismo, en el autoconocimiento. En el autoconocimiento, si realmente somos honestos, muchos de los pensamientos o de unos pensamientos no muy sanos pueden ser las razones por las cuales nos lastimamos a nosotros y a otros también. Uh -huh. Es a través de este pensamiento que yo creo que yo soy, que yo he adoptado como mío, es lo que también está generando un gran conflicto cuando nos lo acabas de comentar, que no tiene que existir tal. El pensamiento y el sentir tienen que trabajar unidos. Uh -huh. Exacto. Exacto. Y también es muy importante, Lau, o sea, dejar el miedo de lado, porque es un proceso, el miedo, por ejemplo, es un proceso llevado a cabo a través de los pensamientos. Y abrirnos a otras posibilidades. Abrirnos a experimentar otras posibilidades es un reflejo del despertar de conciencia. Y eso es posible gracias a los pensamientos. Tú antes mencionabas también que, bueno, hay muchas nuevas conciencias o muchas personas que ya están ya desde edad muy temprana, ¿no? Experimentando el cambio de pensamiento. Y bueno, esas son las nuevas conciencias, ¿no? Obviamente eh, la humanidad tiene un avance conciencial y es muy, sí, es muy normal, muy natural y muy bien que así se haga, de que a edades tempranas podamos ver cómo hay cosas que en una humanidad anterior se hacía a edades adultas, pero está perfecto que ahora se haga a edades muy tempranas, porque eso es o sea, cómo queda plasmado en la humanidad que la conciencia avanza. Y que ahora una persona con 10, 12 o 15 años ya puede estar pensando en el cambio de pensamientos, en la inteligencia emocional, y quizás antes en otras humanidades pensar en cambios de pensamientos o en cambiar la personalidad o en inteligencia emocional, quizás bueno, la persona no tenía la suerte de toparse con esos conocimientos ni en toda su vida, y si se topó, quizás fue a los 40, 50 o 60 años cuando tuvo algún tipo de problema, o si no, no se topó. Y quizás hoy por hoy hay personas con en muy temprana edad que ya están cambiando, están tratando de dejar el miedo de lado, ¿no? Porque es un proceso, como dije, llevado a cabo a través de los pensamientos, porque claro, después otra cosa que se da es que pensamientos del pasado pueden volver, ¿no? Pero con otra conciencia, Lau, se perciben de otra manera también. Un pensamiento del pasado puede volver cuando quiera, pero si ya tomamos la decisión de elegir como guía al amor, esos pensamientos de miedo pasados se ven de otra manera, se ven como contrarios a nuestro objetivo fundamental. Entonces se descartan naturalmente. Puede volver la forma de pensar anterior, pero la conciencia para decidir es otra, ¿no? La conciencia para decidir es otra, porque ya el avance conciencial hace un cambio en el libre albedrío, hace un cambio en la libertad de pensamiento.
Y cuando alguien avanza en conciencia ya no quiere volver para atrás y ya no es la misma persona que era antes, ¿no? Claro que puede hacer negación y puede cerrar los ojos si quiere, pero no es lo más recomendable, aunque mucha gente lo hace. La conciencia de nuestro objetivo, de tener, por ejemplo, el objetivo básico es la paz o el tener una vida sencilla y placentera, ¿no? Con salud perfecta y plenitud. Y eso es lo que nos permite decidir con determinación. La conciencia de nuestro objetivo nos permite decidir con determinación. En un estado de avance conciencial, por ejemplo, elegimos liberarnos del pasado y lo elegimos conscientemente. Antes no lo podíamos elegir en un determinado estado, ¿no? de avance. Antes no lo podíamos elegir. El pasado venía y se asentaba en nuestro pensamiento. Pero desde que elegimos a conciencia liberarnos, los pensamientos pasados ni vienen y ni se asoman tampoco. Ujú. Esto es cierto. Y fíjate que ahora comentas esto, y bueno, ya ves que hemos estado trabajando mucho en el aquí y en el ahora. Se han estado Ujú. dando muchos temas y has estado compartiendo tanto en la escuela como con otros compañeros de vida. Se ha estado hablando mucho de la importancia del aquí y del ahora. Más sin embargo, o sea, ¿cómo no malinterpretar esto, Mariano? Porque realmente se dice el aquí, el ahora es vivir este presente. Pero realmente digo, también nos ha llevado millones de años de evolución el que realmente generemos estos pensamientos y tengamos conciencia de esto. ¿Cómo podemos Ujú. identificar el que no es que solamente se viva el aquí y el ahora, sino esto que comentaste hace unos momentos que me pareció muy, muy interesante, que es yo tomo la decisión? O sea, los pensamientos siempre van a estar ahí. El pasado ahí va a estar porque es parte de esa memoria. Claro que soy una persona y un ser que tiene sueños. La diferencia es en que en mi aquí y en mi ahora yo me posiciono de una manera consciente y esto simplemente no permito ni que me distraiga ni que me dañe. Ujú. Exacto. La percepción presente se genera a través de nuestros pensamientos también. Esto de vivir el presente, que tanto se habla, eh, es un tema que está muy asociado y muy vinculado a nuestro proceso de pensar, a cómo pensamos también. Y una vez que, por ejemplo, con la práctica de la meditación, con la práctica de la conciencia del aquí ahora y trabajar en la conciencia del aquí ahora y la práctica, el proceso del pensamiento cambia, ¿no? Porque, y también cambia desde el libre albedrío, porque si la persona no tendría libre albedrío no podría decidir esto. Porque, por ejemplo, en las primeras etapas de la vida, sí, bueno, estamos en el sistema educativo y bueno, con las familias y mirando quizás apegados a los medios de comunicación. Entonces, una persona en esta sociedad, en esta civilización humana, empieza a pensar mucho en el pasado, en el futuro y nunca en el presente, en el futuro, en el pasado y nunca en el presente. Pero si se hace el cambio de estar en el aquí y en el ahora y de comenzar a entrenarse para estar en el aquí y en el ahora, se genera la percepción presente y se genera a través de nuestros pensamientos. Y se genera en base a pedir ver la realidad tal cual es. Yo quiero ver la realidad tal cual es ahora. No quiero irme al futuro, no quiero irme al pasado. Pero eso tiene que ser un objetivo individual, un objetivo personal. Y entonces la persona quizás empieza desde ahí, desde que tomó la determinación de ver la realidad tal cual es ahora, empieza a generar pensamientos que surgen desde el presente, ¿no? Pensamientos más vinculados al presente y no pensamientos que tengan que ver con dentro de 20 años o no con pensamientos que tengan que ver con hace 20 años. Entonces, eh, y no ver también las cosas negativas y pesimistamente y victimistas o de una manera culposa, porque o sea, una cosa es que nos domine el pasado y el futuro por no tener conciencia del objetivo. Pero teniendo conciencia del objetivo,
esa vieja manera de ver las cosas, al salir al encuentro con una nueva conciencia, con una nueva forma de procesar la realidad que tiene que ver con lo que mencioné recién, con el tema de asentarnos con los pensamientos en el ahora, lo cual genera una nueva conciencia. Entonces, esa vieja forma de pensar, al salir al encuentro de una nueva conciencia, se va disipando, se disipa totalmente. Se da cuenta que ya no tiene lugar, porque ya no tiene el poder que tenía antes, porque generamos una nueva conciencia, generamos una nueva manera de procesar la realidad, de procesar los pensamientos, de generar pensamientos en el ahora, de generar pensamientos en el presente. Lo que es determinante también es que no nos dé igual una o la otra, que no nos dé lo mismo, porque a muchas personas les da lo mismo. Pero cuando uno desarrolla esa conciencia interna, amorosa, sin miedo, ya no quiere otra forma de ver las cosas. Ya no decide por el miedo, ni por el sufrimiento, ni por nada falso. Esa conciencia solo va a traer lo verdadero, lo real, todo lo derivado del amor, porque está instalada en el presente. Entonces, si nosotros instalamos nuestra conciencia en el presente y generamos nuestros pensamientos en el presente, solo vamos a atraer la realidad tal cual es ahora, solo vamos a atraer lo verdadero, lo real y lo derivado del amor. Y los pensamientos, como tú bien decías, son fundamentales para elegir ver las situaciones desde una percepción amorosa. Para eso necesitamos pensamientos amorosos, pensamientos de bien común. Si no los tenemos, no los podremos elegir para poder percibir situaciones desde la verdad. Y la verdad está en el ahora, está en el presente. Claro, y la importancia de accionar, ¿no, Mariano? O sea, la importancia de realmente para que lleguen y realmente se queden ahí anclados estos pensamientos, pues hay que tener más acciones. Si realmente yo quiero ser una persona que mis pensamientos sean positivos, sean más amorosos, pues esas son los tipos de acciones que tenemos que estar ya realizando en el mundo. Primero hacia con nosotros, pero también hacia el prójimo. Exacto, exacto. Y en esas acciones que hay que, muchas pueden ser acciones conductuales, ¿no? De la conducta, pero muchas pueden ser acciones que tienen que ver con los procesos de pensamiento, muchas acciones mentales. Por ejemplo, ¿qué hacer con los pensamientos con los pensamientos falsos, ¿no? Los pensamientos de miedo? ¿Qué hay que hacer? Mucha gente pregunta. ¿Qué hacemos concretamente? Y conductualmente no se puede hacer nada, pero lo que sí se puede hacer mentalmente es deshacerlos. Tenemos la capacidad de deshacer pensamientos falsos. ¿Y cómo hacemos para eso? No creyendo en ellos, porque nos tomamos muy en serio nuestros pensamientos. Todos nuestros pensamientos los tomamos muy en serio. ¿Por qué? Por el solo hecho de que los pensamos nosotros, porque ahí hay mucho ego también. Un pensamiento un pensamiento pensado por nosotros mismos ya nos parece infinitamente más importante que un pensamiento pensado por otro. Ahí está el ego. Claro. Entonces, claro, ¿cómo hacemos? No creyendo en ellos, o sea, no dándole poder a los pensamientos de miedo es deshacerlos, no dándoles poder. O sea, tomarnos el trabajo de deshacer pensamientos falsos que solo se puede hacer desde un nivel de conciencia que vibre en una frecuencia amorosa, claro. Por eso es verdad que en primeras etapas a veces cuesta, porque esto no se puede hacer desde un nivel egoico. Esto es un trabajo un poco más avanzado, porque en ese caso, cuando estamos en un nivel egoico, ¿cuál sería el nivel egoico? Que nos pensamos que nuestros pensamientos son los más importantes y los tomamos muy en serio y no nos abrimos a ninguna otra posibilidad y lo que piensa el otro ni lo escucho porque lo que pienso yo es lo más importante. Bueno, en ese estadio egoico, en ese caso se está en la falsedad, se está en la misma falsedad. Entonces, uno, uno no puede levantar una tabla si está parado arriba de la tabla. ¿No? Tiene que bajarse de ella y desde ahí levantarla, ¿no? Entonces, el bajarse de ella implica bajarse de la propuesta del sistema de pensamiento egoico primeramente.
Primeramente que bajarse la propuesta del sistema de pensamiento egoico. Si no, no podemos ni empezar a pensar en deshacer pensamientos falsos porque no los detecto. Desde el nivel egoico no se detectan los pensamientos falsos. ¿Qué es un pensamiento falso, un pensamiento verdadero, un pensamiento de miedo, un pensamiento de amor, cuando la persona está en un estadio conciencial que es totalmente egoico? No hay discernimiento ahí. Entonces, cuando se genera una nueva mente con ideas transformadoras, ideas amorosas, influencias transformadoras que despiertan la conciencia, choques concienciales, entonces ahí la persona puede pensar en no comprar más ni un gramo de falsedad, ni un gramo más de miedo, ni ningún pensamiento autoboicoteante, porque el boicot hacia nuestra persona muchas veces viene, bueno, de otras personas que vemos afuera, que en realidad son un reflejo nuestro, pero la gran mayoría de las veces el boicot es propio, ¿no? Que es la emisión de miedos. La emisión de miedos es propia. Entonces, desde ahí todavía no se pueden deshacer los pensamientos falsos, pero bueno, ingresar, como decíamos antes, ingresar conocimientos, ingresar nuevos pensamientos, hacer afirmaciones, meditaciones, y entonces ahí surge el pensamiento verdadero, surge un pensamiento que es de otra frecuencia, surgen pensamientos que tienen que ver mucho más con la voz de la conciencia. Entonces ahí, ¿qué sucede? Por contraste, los pensamientos falsos quedan a la vista, quedan a la vista. Es como cuando se prende la luz y había un, no sé, un insecto y se tiene que ir, pero se alumbró. Antes no se alumbraba, antes estaba toda oscuridad, había toda oscuridad. La conciencia es esa luz. La conciencia es esa luz que se prende y el pensamiento antes falso de miedo queda ahí, eh, digamos, como descubierto. Entonces, ¿qué pasa? Como por contraste nos damos cuenta que ese era un pensamiento falso, que ese era un pensamiento que no tenía sentido. Pero antes tuvimos, como dije antes, uno no puede levantar una tabla si está parado arriba de la tabla. Tiene que bajarse y desde ahí levantarla. Entonces, primeramente se requiere un salto cuántico hacia una frecuencia de vibración más amorosa, más en unidad, de dominar un poco el ego, desvanecer un poco el ego, y desde ahí quedan muy evidentes los pensamientos de miedo y los pensamientos falsos. Y ahí recién se puede trabajar en deshacerlos. Y ahí recién puede uno decir, no creo en ellos, porque tiene una conciencia testigo que puede ver ese pensamiento y decir, no, no, yo no soy este pensamiento. Esto fue algo quizás insertado de mi abuelo, no sé qué hace aquí. Antes estaba totalmente apegado a ese pensamiento, ahora se separó con la conciencia y lo mira y dice, no, no creo en ellos. Entonces se va a lo falso y surge lo verdadero, ¿no? Ese es el tema. Maravilloso, maravilloso, me ha encantado como lo has explicado. Y yo creo que, bueno, también a todos nuestros amigos que en este momento están conectando con nosotros, claro que también nos acabas de dar mucha luz en todo esto que nos has permitido también interiorizarlo, Mariano. Y claro que sí, el pensamiento, claro que sí, no hay que darle poder, me encantó la palabra y no darle poder a esta palabra. Oye, Mariano, eh, aquí mencionaste algo también de la meditación. Uh Yo -huh. realmente hay un término que yo escucho mucho en controla tus pensamientos. La pregunta es, ¿los pensamientos realmente se controlan? Mira, Lau, yo pienso que más que controlarlos, yo pienso que hay que observarlos. O sea, se observan, ¿no? Se observan con total pasividad. El controlar, siempre que sea controlar o manipular, eso siempre es el impulso egoico. El amor nunca se impone. El amor no quiere controlar, no quiere manipular, no quiere hacer nada porque no necesita hacer nada para ser lo que es. Ahora, el ego, sabe que es inferior, es como un niño infantil que quiere siempre llamar la atención, tiene que hacer cosas, está como ahí siempre tratando o de controlar la realidad, o de manipular la realidad, o de manipular los sentimientos de otro, siempre está ahí haciendo cosas. Y nosotros mismos no tenemos que caer en eso, en tratar de controlar los pensamientos, sino más bien observarlos y llevarlos a la conciencia, y eso es darle luz. Y una vez que están ahí, con nuestro discernimiento, analizarlos, reflexionar sobre ellos, cuestionarlos, porque muchos pensamientos son ideas falsas, son quizás
refranes, o son personas, o son cosas que nosotros pensamos eh, que es en otra etapa de nuestra vida y está ahí, pero uno ya tiene un avance conciencial, pero está ahí. Entonces, eso llevarlo a la conciencia y se va transmutando también. Esa es otra palabra que está bueno utilizarla con los pensamientos, porque una cosa es tratar de controlar los pensamientos y otra cosa es observarlos y transmutarlos, es decir, transformarlos en otra cosa, masajearlos, o sea, llevarlos hacia el amor. O sea, cuando hay un pensamiento de miedo, es que tendría que ser llevado hacia el amor. Es decir, ¿qué haría el amor con este pensamiento de miedo? ¿Cómo lo llevo hacia el amor, a este pensamiento de miedo? Es decir, ¿cómo lo llevo hacia el bien común? Porque si es un pensamiento de miedo, seguramente ahí hay destrucción. Es un pensamiento que destruye, es un pensamiento que está pensando, no sé, o eliminar a otra persona, o está pensando en la carencia, en que no tengo esto, no tengo lo otro. Entonces, ¿qué haría el amor con este pensamiento? Y el amor diría que uno es todo, el amor diría que estamos en integración, estamos en unidad. Entonces el pensamiento ahí va como llenándose de amor, va transformándose en otra cosa, va cambiando su energía. Entonces, eso es algo bastante diferente al tema de controlar, ¿no? Es algo más delicado, es algo más amoroso, es algo más sano para hacer con los pensamientos. Así que recomendaría eso. Claro, y hay cosas tan simples que nosotros lo hacemos con nosotros mismos o lo hacemos con otros. Uh Cuando -huh. tú hablabas del miedo, ¿qué hacemos ante una persona que vemos que tiene miedo? ¿Cómo reaccionamos ante esa persona? Normalmente a lo mejor alguien sería abrazarla, Uh -huh. alguien sería a prestarle más atención, hacerla sentir segura. Y es exactamente lo mismo que tenemos que hacer con nuestros propios miedos internos. Nada Uh más que -huh. la diferencia, como tú dices, no es algo físico, ¿vale? Pero la sustancia y lo que está ahí en esencia, podemos estar reaccionando de una manera igual, Mariano. Uh Que -huh. no nos olvide esto. Mariano, la meditación. ¿Qué importancia tiene la meditación en nuestros pensamientos? ¿Cómo podemos estar trabajando así rápidamente porque ya nos quedan muy pocos minutos? Algo que nos des como luz en realmente, ya nos comentaste, los pensamientos no se controlan, se transmutan. Y esto Uh -huh. aplicado en la meditación, ¿de qué manera también nos puede ir ayudando, Mariano, para ir dando esta libertad de pensamiento en la nueva conciencia? Mira, antes hablábamos de observar los pensamientos, ¿no? Observar los pensamientos. Claro, ¿cómo afloran esos pensamientos del subconsciente? Porque uno puede estar ajetreado, yendo, viniendo del trabajo, haciendo las cosas de la casa y todo, y no van a venir esos pensamientos para observarlos. ¿Cómo van a venir en ese? Claro, estamos ahí inconscientes, no viene ningún pensamiento en ese momento. Entonces, lo que hay que hacer es la meditación. O sea, la meditación nos ayuda a ese proceso de observación de pensamientos. O sea, cuando nosotros estamos en total quietud, en total observación de los pensamientos, en un estado de silencio, afloran. Entonces hay que pedir a nuestra conciencia que nos permita que esos pensamientos afloren. Y obviamente van a ir aflorando pensamientos negativos, pensamientos de miedo, pensamientos amorosos. Los pensamientos amorosos que vengan, obviamente dejarlos, o sea, se produce como un contraste, ¿no? Se produce como un contraste. En la meditación nosotros tenemos otro tipo de conciencia. Y en ese otro tipo de conciencia que nosotros tenemos por estar en un estado calmo, un estado bien quizás oxigenados porque hacemos mucha respiración, en un estado de, sí, de quietud, tenemos otro estado, otro tipo de conciencia. Entonces ahí tenemos otro discernimiento para observar los pensamientos. Y entonces ahí podemos ver claramente los que son pensamientos de miedo y son lo que son los pensamientos amorosos. Y cuando viene un pensamiento de miedo, ahí observarlo y ahí es donde se hace el trabajo que hablaba antes, el trabajo de cuestionarlo, reflexionar, porque ahí estamos en un estado óptimo para hacerlo. O sea, no lo podemos, pero para eso hay que buscar un ambiente propicio, ¿no? Como mencionábamos. O sea, un ambiente propicio, es decir, ir a una sala donde nosotros meditemos, a un estudio, donde sabemos que nadie nos va a interrumpir, donde podamos poner una música, donde podamos estar en silencio y
eso forma parte del trabajo también, del trabajo de dedicación interna. Ir a buscar ese momento de 1 hora quizás al día de pleno silencio, música, meditación, quietud, respiración, y ahí pueden ir aflorando no solo pensamientos, a veces afloran recuerdos, a veces afloran imágenes, ¿no? Entonces, pedir, antes de empezar la meditación, pedir ver lo que me ayude a incrementar lo que necesite. No incrementar, porque si no sería como un objetivo egoico. No, lo que necesite para avanzar en mi proceso conciencial. Pedir verlo. Puede ser un recuerdo, puede ser una imagen, puede ser un pensamiento, puede ser una frase, lo que sea. Y una vez que sale, ahí observarlo con la conciencia cuando estamos en un estado de meditación que es mucho mejor, ¿no? Un estado relajado. Básicamente eso, Lau. No sé si... Maravilloso, sí, claro, claro, estos momentos de quietud, de silencio, claro que sí, y que se conviertan realmente en una práctica diaria para que Ujú. realmente podamos ver los resultados también. No es algo mágico, es algo que también con el tiempo y conforme lo vas cultivando y lo vas adoptando en tu vida vas viendo los resultados. Muy bien, Mariano Menéndez, pues la verdad yo te agradezco mucho. Un mensaje final para todos nuestros amigos, tanto de Educación de la Nueva Era como de tu propia voz. Primero agradecerte, Lau, agradecerte este espacio conciencial que brindas y que llega también a muchas personas, porque luego el video lo extendemos para todos nuestros queridos amigos. Y un mensaje final es que cuidemos nuestros pensamientos y también meditemos, busquemos ese estado de quietud y sinceramente esperamos haber alumbrado sobre el tema de los pensamientos, que como dije, en una humanidad mucho más amorosa, se va a cuidar mucho más el pensamiento, porque es una humanidad mucho más sutil, una conciencia mucho más sutil. No solamente cuidar el cuerpo, sino también cuidar nuestra psicología, nuestro modelo mental. Así que un gran abrazo para ti y para todos nuestros amigos. Muchas gracias, Mariano. Y pues bueno, para todas las personas que también quieran seguir a Mariano Menéndez, aquí están apareciendo sus redes sociales. Y pues bueno, nos despedimos ya en este momento de ustedes y pues bueno, no sin antes agradecerles la generosidad, la hermosa generosidad de su tiempo. Y pues bueno, como siempre, recordándoles que por favor siempre escuchen su corazón y que lo expresen con su propia voz. Hasta luego. Gracias, Mariano. Gracias a ti.